Bien, vamos a orar por ellos también. Bien. Bueno, vamos al libro de Efesios esta mañana. Se viene el frío, así que si alguien se tiene que parar y caminar, no hay problema. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 a 14. Y esta mañana estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas para que sepan. Efesios 1, 1 a 14. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Vamos a orar una vez más para pedir que Dios nos dé entendimiento. Padre, pedimos que durante estos breves momentos que estamos viendo, no solo el libro de Efesios, sino también ideas para mejor estudiar el libro y otros, pedimos que nos estés guiando y que nos ayudes a entender y someternos a tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Bueno, el año pasado y quizás este año también un poco estuvimos justo en este pasaje. Hemos pasado varias semanas viendo estos primeros versículos de Efesios. No sé cuántos
recordamos ese estudio y en aquel momento tampoco no sabía si íbamos a seguir para estudiar todo el libro entero. Pero me parece que en este momento sería bueno seguir adelante. Sería buena la idea, tratar de, por lo menos por ahora, tratar de estudiar un poco más de este libro, captar el mensaje del libro. Cada libro de la Biblia tiene su propio mensaje. No es que es un mensaje distinto al resto de la Biblia en el sentido de que haya una verdad y un libro y otra verdad que contradice en otro libro, no. Pero cada libro tiene su enfoque y es parte del todo del mensaje de la Biblia. Así que conviene enfocarnos a ver qué quiere decir Efesios, o mejor dicho, la carta de Pablo a los Efesios. Así que lo que quisiera hacer es seguir por lo menos unas semanas más y vamos a ver cómo guía el Señor en el estudio, pero lo que me gustaría hacer es volver al estudio de esta forma, de estudiar juntos el libro, o sea, no solo que yo venga a dar el mensaje, que sí lo voy a hacer, si Dios mediante, si me permiten, pero lo que pienso que podríamos hacer es tratar como grupo de estudiar este libro. Eso quizás implica un poco de tarea en casa, de estar leyendo en casa y estudiando un poco también a nuestra propia cuenta, pero lo que va a hacer abordar el estudio de esa forma nos va a ayudar a después saber con otros libros hacer nuestro propio estudio en casa o como individuos o en familia. Así que quiero animarnos a que hoy comencemos a estudiar y que estudiemos de manera sistemática, que estudiemos de manera sistemática este libro de Efesios y, si Dios quiere, en otros momentos, otros libros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, quisiera volver a algunas ideas que ya hemos visto en el pasado. Si se acuerdan, por un tiempo los varones nos reunimos en los principios de COVID, estuvimos viendo el libro de Santiago y un poco hicimos eso, un estudio sección por sección de Santiago, y son estudios que hemos hecho todos juntos también. Y quiero volver específicamente a esas 4 actividades que a veces hemos hablado como guías para nuestro estudio. Digo 4 actividades, no sé si eso toca alguna campana en el cerebro, algo que hemos hablado antes. Vamos a ver qué sale de las profundidades de nuestra memoria. Estudiemos de manera sistemática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar esas 4 actividades. ¿Cuál es la primera? ¿Alguien se acuerda? La primera ya lo hicimos. ¿Cuál es la primera? Orar. ¿Ok? Ahora sí, van saliendo las memorias. Orar. Y oramos porque es la palabra de Dios y este pasaje mismo que acabamos de leer, la sección que sigue en este capítulo que leímos, Pablo va a estar orando y específicamente va a orar que Dios, en otras palabras, que abra los ojos de nuestro entendimiento. Dependemos de Dios que lo haga. Y el libro, la Biblia es un libro normal en el sentido de que Dios usó lenguaje humano, gramática humana, experiencias humanas, autores humanos. Pablo se puso a escribir y escribió una carta a gente real. En ese sentido podemos estudiar el libro como cualquier otro libro.
pero tiene otro elemento. Y cada libro de las Escrituras es inspirado. La Biblia es inspirada. Y fue el Espíritu Santo que llevó a Pablo a escribir. De tal forma que tenemos no solo las palabras de Pablo, sino palabras de Dios mismo. Así que oramos que Dios abre los ojos de nuestras mentes, nuestros corazones, que nos ilumine. ¿Okay? Primera actividad, orar. ¿Cuál es la segunda actividad en esta pequeña lista de actividades? Otras maneras de abordar un estudio, pero esta próxima actividad, bueno, todas son esenciales. Orar, después, segundo, ¿qué hacemos? Si vamos a estudiar, vamos a leer. Leer. Parece obvio, pero a veces no leemos. Y a veces leemos, pero ya pensando que sabemos qué hay ahí. ¿Qué dice? Vamos a un pasaje conocido y ya pensamos que lo entendemos y no pausamos a leer detenidamente. O leemos algo que suena como algo que aprendimos en otro momento y transferimos este entendimiento a este pasaje de tal forma que medio apagamos lo que este texto está diciéndonos, si no queremos que eso pase. Así que tenemos que leer. ¿Cómo vamos a leer el libro de Efesios? Bueno, convendría leer el libro entero. Sentar, quizás esta tarde, abrir la Biblia y leer la carta como leeríamos cualquier otra carta. Si te llega un correo electrónico, un correo físico, un mensaje de WhatsApp, a veces llegan mensajes largos, o a esa gente que mandan 15 mensajes cortos y te mata con todo lo que queda ahí en el celular. Pero ¿cómo leemos esos mensajes? Si nos llegan 15 mensajes de un ser querido. Ponele mi madre ahora usa WhatsApp. Me manda un mensaje, ¿qué voy a hacer? Bueno, hoy de tarde voy a leer 2 oraciones, después hacer otra cosa. Mañana abro de vuelta el mismo chat y leo 2 oraciones más. Y después apago el celular a hacer otra cosa. Así leemos los correos, los mensajes. No, a veces leemos demasiado rápido, sí. Pero la manera normal de leer un correo es comenzar en el principio y leerlo todo. Porque quizás hay información al final que va a afectar nuestro entendimiento del mensaje. Obviamente, todo es importante. Bueno, esta tarde podría ser o mañana, cuando tengamos un tiempo, que no tendría que ser muy largo el tiempo porque son 6 capítulos. Abrimos la Biblia, leemos el libro de Efesios, la carta de Efesios. Quizás por llamarlo libro nos parece largo, pero llamarlo carta, es una carta, quizás parece más manejable. Pero abrir la carta, leerla, y medio rápido quizás, para poder llegar y captar la idea general. Varias veces, medio rápido, después un poco más detenidamente. Pero hay que leerlo todo y también hay que después volver a leer secciones más detenidamente. Pero comenzamos leyendo todo el libro y esa es la segunda actividad esencial. Ahora, ¿qué hacemos después? Leemos el libro, o no solo después, mientras leemos, estamos orando todavía, leyendo. ¿Qué más hacemos a la misma vez que estamos leyendo? Ok, meditando. Me gusta esa palabra, meditando. Parte de esa meditación
bueno, no, la esencia de meditar tiene que ser que es una actividad activa, que estemos activamente leyendo, meditando, y me gusta decir de esta forma, preguntar, plantear preguntas. Ahora sí están saliendo las memorias, ¿no? Orar, leer, hacer preguntas. Bien. Preguntar. Y preguntamos como que fuera un autor viviente aquí con nosotros. Ahora Pablo no me va a responder. Si volvés la semana que viene y me dicen, ¿saben qué? Estuve leyendo, pregunté a Pablo y Pablo me contestó, me apareció y estuvo ahí explicándome vamos a tener otra charla. Pablo no te va a responder. Pero ¿quién te va a responder? El autor humano está muerto, el espíritu está vivo, está viviendo dentro de ti y no te va a revelar nueva información. O sea, tampoco no vas a tener una revelación que dice algo nuevo, pero sí el espíritu te puede abrir los ojos para entender lo que ya escribió. Así que preguntamos, y no solo para que Dios intervenga, pero preguntamos para mantener activa la mente. Y preguntamos, por ejemplo, si estamos leyendo todo el libro, y podemos pensar como en un embudo, comenzamos de manera muy ancha, comenzamos de estudiar el libro de forma macro, o sea, una manera ancha. Estamos leyendo todo el libro, tratando de captar el mensaje general del libro, después volver a estudiar secciones más chicas y entender qué dicen ellos a la luz de la gran idea. Pero estamos preguntando, y al leer el libro por la primera, segunda, tercera vez, estamos preguntando, por ejemplo, podemos pensar en preguntas de contexto. Contexto, ¿dónde estoy cuando llego a Efesios? ¿Dónde estoy? O sea, esta carta, ¿dónde está en la Biblia? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, está en el Nuevo Testamento, que implica que Cristo ya murió, Cristo ya vino, murió, resucitó, ascendió a su Padre. Uno de sus apóstoles está escribiendo a iglesias locales, que tiene aplicación muy directa. Nosotros nos ubicamos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en la Biblia? ¿Dónde estuvieron estas personas, esta iglesia o grupo de iglesias? ¿Dónde estaba en el planeta? ¿En cuál tierra? ¿En cuál país? ¿Dónde estaban? ¿Quién escribió? Pablo escribió a creyentes. Nos ubicamos preguntando, preguntas, ¿dónde estamos? ¿En la tierra? ¿Dónde estamos en la historia? ¿Dónde estamos en la Biblia? Preguntas de contexto. También estamos preguntando preguntas de contenido. Contenido. No solo dónde estoy, pero qué dice. Y al leer el libro entero, estamos pensando más bien en cuál es la idea general. ¿A qué se refiere? Cuando leemos Efesios, no vamos a leer de los reyes de Judá. No vamos a leer mucho de la creación. Tampoco de la historia de Cristo en la tierra. O sea, estamos en otro libro, pero queremos captar qué dice este libro. Si no habla de esas cosas, ¿de qué habla? ¿Cuál es el mensaje general? Y aquí podemos usar nuestra propia lectura, que es lo mejor, ir observando por uno mismo, pero quizás convendría también, mientras preguntamos activamente, convendría, si tienen una Biblia de estudio, o quizás incluso una búsqueda por internet, preguntar un poco, ¿qué sabemos de Éfeso? Preguntas de contexto.
¿Qué es la idea general de Efesios? Preguntas de contenido. ¿Cuál es el mensaje? Una Biblia de estudio va a tener notas, una introducción que explica un poco de Efesios. Ahora, ese estudio, las notas, los apuntes de una Biblia de estudio, no son para sustituir nuestro propio estudio. Tampoco no son apuntes inspirados, pero sí nos pueden ayudar a ver, sí, dice, la idea general es, por ejemplo, mi pastor alguna vez abordó un estudio de Efesios y llegó a esta conclusión que Efesios habla de, a ver si me sale de memoria lo que dijo, pero algo así, el tema general es lo que Dios está haciendo en la iglesia a través de su Hijo para su gloria para siempre. Una idea general de lo que vamos a ver en Efesios. Si leo eso en un libro de estudio, una Biblia de estudio, o sea, no es que automáticamente tomo esa idea como la verdad absoluta. No es inspirado ese apunte, esos apuntes no son inspirados. Pero quizás me da una idea de que, puede ser que sí. Voy a ver si eso encaja con lo que veo en la Biblia. Y así, leyendo el libro varias veces, buscando el tema general, podemos después comenzar un estudio más profundo, más detallado, ya con una idea de dónde estamos y a dónde vamos. Y las secciones más chicas van a tener más sentido si las entendemos a la luz de la historia más grande. ¿Okay? Así que no está mal aprovechar de otros estudios, otros libros, y en estos principios, pasos, podemos, sí, aprender ideas generales de qué trata el libro, pero queremos volver al texto y estar planteando nuestras propias preguntas, activamente leyendo, orando que Dios nos guíe, para poder después, número 4, ¿cuál es la última actividad? No es que tenemos que esperar hasta que terminemos el estudio para, número 4, someternos a las respuestas. Orar. 1. Número 2, leer. Número 3, preguntar o hacer preguntas. Y después 4, someternos a esas respuestas. Y eso implica creer lo que dice. Eso implica obedecer lo que dice. Pero claro, para poder encontrar esas respuestas, tenemos que estar ahí observando cómo se conectan las ideas. ¿Qué dice? ¿Cómo se conectan las ideas con una idea con otra? Las ideas conectadas con la idea general del libro, el mensaje general, comenzando de forma macro, pensando en el bosque, y después cada vez más enfocándonos más y más en las partes más chicas, los árboles, por así decirlo. ¿Ok? Vamos a usar esa estrategia, así que esta semana, quizás la semana que viene, podemos estar leyendo el libro entero. Así que tarea hay en casa. Creo que ya recomendé que lo hagamos. No sé si llegaron a leer Efesios, pero vamos a leer Efesios y ver qué podemos aprender. No solo escuchando mensajes, no solo leyendo libros, pero preguntando activamente y buscando esos datos en esa propia cuenta. Ok, comenzando así de grande y después vamos a ir achicando, por así decirlo, enfocando más el estudio más detalladamente. Y sí, vamos a no solo buscar la idea general, pero vamos a llegar a preguntas más específicas. Por ejemplo, lo que leímos hoy, hay muchas preguntas ahí, ¿no? ¿Cómo se conectan esas ideas? ¿Qué dice? ¿Qué significa? Pablo dice que, por ejemplo, Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí.
leo eso y quizás me pongo a orar, leer otra vez, preguntar qué significa eso, qué significa predestinar, qué significa adopción, observar cómo esa idea se conecta con las demás ideas en el contexto. Pero comenzamos con el libro entero, ¿ok? Vamos a leerlo, no hoy, pero vamos a tratar de captar la idea general. Pero no quiero terminar solo con procedimientos para estudiar. Quisiera leer un poco y llevar algo a casa para aplicar. Y para hacer eso, quisiera volver a este texto que leímos. A la medida que vamos leyendo o mientras nuestra lectura de todo el libro, también vamos a estar preguntando dónde están las secciones principales, porque el libro se divide en ideas, en párrafos, y vamos a estar preguntando dónde están esas secciones. Y ya tenemos en el pasaje que leímos un saludo, versículos 1 y 2, y después la primera sección importante, comenzando con 3. Lo que leímos es una sección, sabemos que es una sección porque antes tenemos el saludo, después comenzando en 15, Pablo comienza a orar. Así que hay una división ahí. Así que de 3 a 14 estamos en una sección del libro. Pero se divide en secciones. Ok, y quiero notar que dice en versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué está alabando a Dios, Pablo? Bendito sea Dios. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Dios? Ven ahí que leí, ahora estoy planteando preguntas. ¿Por qué bendito sea Dios? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Que nos ha bendecido. ¿Qué bendición he tenido de Dios? ¿Qué me ha dado? Un auto, una casa, ok, bien. Esas bendiciones son importantes. Pero ¿de qué habla Pablo? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ok, ven, ahí sale la respuesta. ¿Qué bendición? Auto, casa, buena familia, plata, no. La respuesta sale del texto cuando ubico esa frase, nos ha bendecido, con el contexto, ubico esa frase en su contexto. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que son bendiciones principalmente espirituales, bendiciones en los lugares celestiales, bendiciones que disfruto en Cristo. Quedan preguntas, ¿no? De qué significa todo eso, pero ahí vemos la idea que estamos hablando de bendiciones espirituales que Dios me ha dado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas bendiciones? Ahora no es el momento de ir a un libro para ver de qué está hablando Pablo. ¿No? Oro, leo, planteo preguntas. ¿Cuáles bendiciones? Las respuestas salen a la medida que voy al texto y veo el contexto. ¿Cómo se conecta esa idea de bendiciones con lo que sigue? Me va a decir, Pablo, ¿cuáles bendiciones? ¿Cuáles son? Rápidamente, porque queremos terminar y aplicar esto. Dios nos ha bendecido. Quizás ya se acuerdan del estudio que ya hicimos de este pasaje, pero versículo 4, Dios nos escogió en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha. Esa es una gran bendición. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Primeramente, Dios nos escogió en Cristo Jesús para que seamos
santos. Versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos. Y si no entiendo todo lo que eso significa, capto esto, que es algo muy bueno que yo sea adoptado como hijo de Dios. No lo merecí, pero Dios lo hizo. Versículo 7. En Él tenemos otra bendición. En Él tenemos redención. Mediante su sangre nos ha librado, nos ha perdonado el perdón de nuestros pecados. Versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. No estamos perdidos preguntando, ¿qué está pasando en el mundo? Sabemos qué está pasando en el mundo. Dios está manejando todo para someter todo a los pies de Jesús, de Cristo. Y sabemos eso, y es una gran bendición que lo sabemos. 11, también en Él hemos obtenido herencia. Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Otra bendición inmensa. 13. En Él también ustedes, en Cristo, ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio, después de haber creído, fueron sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Pensando en la eternidad, estas bendiciones son mucho más importantes de lo que muchas veces pensamos. Buscamos salud, buscamos llegar al fin del mes, y eso es importante, necesario, y Dios contesta esas oraciones. Pero entender que ya nos bendijo con estas bendiciones, que ya tenemos herencia, que estamos bien ubicados con Cristo, quien es el Rey de todo y al quien todo se va a someter. Tenemos perdón, redención, perdón del pecado. Tenemos la eternidad, tendremos toda la eternidad de alabar a Dios por habernos incluido en estas bendiciones. Y es eso lo que dice Pablo al principio. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Pregunto. La respuesta sale a la medida que voy meditando, como dijo Pedro, meditando en el texto, viendo el contexto. Bendito sea Dios por estas bendiciones. ¿Cuáles son? Todo lo que sigue en esta sección, hasta 14. Nos queda responder, someternos a las respuestas. La cuarta actividad y la manera inmediata de poner en práctica lo que vemos aquí es hacer lo que hace Pablo, bendecir a Dios, alabar a Dios por lo que ha hecho. Vamos a hacer eso. Pues esta semana, leer, no te puedo obligar, pero estoy recomendando, animando a que lean el libro de Efesios y que estemos pensando en cuál sería la idea general de este libro para después estudiar más, de manera más profunda. Padre, pedimos que nos ayudes en este estudio y queremos pausar para hacer lo que dice Pablo acá en versículo 3. Bendito sea Dios. Queremos alabarte a ti por incluirnos en Cristo. No merecimos estar en Cristo. No merecimos la bendición de haber escuchado el Evangelio y haber creído. Gracias por eso y gracias por habiendo creído, por sellarnos con el Espíritu Santo. Pedimos que nos des entendimiento de tu voluntad, entendimiento de estas bendiciones y entendimiento de cómo se conectan con nuestras vidas y cómo debemos andar como cristianos. Y pedimos que uses este estudio de Efesios para
santificarnos para que podamos andar más y más dignamente del llamamiento con el cual nos ha llamado, la salvación que disfrutamos en Cristo. Precisamos que tú lo hagas. Ayúdanos a hacer el esfuerzo, pero a descansar en ti, y otra vez pedimos que nos ayudes a entender y poner en práctica lo que tú nos dices en este libro. Bendice esta semana, úsanos según tu voluntad en las oportunidades que nos has dado, y guárdanos del pecado y de la tentación, que sin duda va a haber esta semana. En el nombre de Jesús.